Pasamos a la pregunta número 30. ¿Qué se entiende por misterio? Respuesta: el misterio es una verdad del todo superior, mas no contraria a la razón, verdad que creemos porque Dios nos la ha revelado. Entonces, una verdad superior a la razón, pero no contraria. Y estos misterios son verdades que tienen por objeto algo en Dios, sobre todo que tienen por objeto en Dios que hablan de su naturaleza, de sus operaciones y de lo que Él es en sí mismo. Es una verdad, los misterios son una verdad superior a la razón, es decir, es algo que para nosotros es difícil de entender, porque Dios es mucho más que nosotros, mucho más grande, mucho más perfecto, mucho más infinito. Él es infinito, sin límite. Entonces es normal, es natural que nuestra razón no pueda comprender todo lo que es Dios. Entonces Dios, podemos conocer algo de Dios, pero siempre quedará Él mismo incomprensible a nuestra razón. Sin embargo, incomprensible no quiere decir que es contrario a la razón, sino simplemente superior. Es decir, que no es absurdo ni contradictorio creer en los misterios, que en los misterios no hay nada de absurdo ni nada de contra la razón. Por ejemplo, hay misterios del orden natural que no entendemos, pero sabemos que existen. Por ejemplo, ¿qué es la electricidad o qué es el magnetismo, verdad? Entonces no sabemos bien explicar eso, pero constatamos que existen y creemos que existe la electricidad. Pero es mucho más la naturaleza divina que cualquier misterio natural. Hay cosas que en nuestra vida nos son un poco misteriosas, pero sin embargo no por eso dejamos creer en ellas. Sabemos que existen. El misterio es superior a nuestra razón, porque en nuestra cabeza pequeña de criatura no cabe lo que es Dios, porque Dios es infinito. Nosotros en muchas cosas admitimos nuestros límites. Por ejemplo, vamos a ver un doctor y el doctor nos dice pues qué tenemos y por qué lo tenemos y por qué debemos tomar esta medicina, pero no entendemos bien por qué, porque hay muchas razones que él no nos puede explicar en un instante, pero sin embargo le creemos y hacemos lo que él nos dice, y esto nadie puede decir que es contra la razón, ¿verdad? Creer a alguien que sabe mucho más que nosotros sobre un tema, y nosotros le creemos, le tenemos confianza y no estamos haciendo algo contra la razón, ¿verdad? Entonces, con más razón, creerle a Dios es algo razonable. Creer que los misterios que Dios nos ha revelado es completamente razonable. Además, estos misterios de Dios son ineludibles, o sea, no podemos evitarlos porque existen, no podemos ignorarlos porque existen. No es porque yo no pienso en algo que ya no existe, porque yo lo ignoro. Podría ser de otra manera la naturaleza divina. Es normal que la naturaleza divina sea incomprensible porque es Dios. ¿Por qué admirarse de eso? ¿Por qué extrañarse de que Dios nos pida que creamos en sus misterios? Es normal que para nosotros haya misterios en Dios. E ir contra estas enseñanzas de Dios, contra estas verdades de Dios, es incluso algo contra la razón.
porque no creer a Dios es algo irracional, porque Dios es infinitamente verdadero, Dios existe, y si yo sé que Dios existe, y yo sé que Dios no se puede equivocar, entonces, y no quiero creer, estoy haciendo algo contra la razón. Es necedad, pero también es impiedad, porque yo no quiero creer, no quiero hacer un acto de fe. Incluso es orgullo del hombre moderno, del hombre liberal, que no quiere aceptar algo arriba de él, no quiere aceptar a Dios, que nomás quiere aceptar su razón, sus medios humanos, pero no quiere reconocer la realidad de Dios, la realidad de la iglesia que Dios delegó para enseñarnos sus misterios, enseñarnos sus verdades. Por eso es una cosa muy razonable humillar nuestra razón delante de Dios y aceptar, ¿verdad? No es negar la razón, pero sí es admitir sus límites como un hijo delante de los preceptos de su papá, de su padre, pues no entiende por qué todo esto, por qué tiene que hacer esto, por qué no tiene que hacer aquello, pero lo acepta. Para él es un misterio. Y hay verdades de nuestra fe que no entendemos ahora, pero un día las comprenderemos, ¿verdad? Algunas cosas que Dios nos ha enseñado que no son misterios estrictamente en el sentido que no se pueden comprender, sino que actualmente pues no los vemos y no los comprendemos hasta un cierto punto, y por eso son para nosotros algo un poco misterioso, pero un día tal vez los comprenderemos mejor. Mientras que hay misterios que son de Dios mismo, de su naturaleza misma, de su vida íntima, y esos pues ni en la eternidad nos bastará para entenderlos. Entonces tengamos ese sentido de la sumisión de nuestra vida a Dios, no solo en los actos, en los preceptos que Dios nos pide, sino también en nuestra inteligencia, someternos a Dios, a su verdad, porque es algo que es normal, debería ser normal creer a Dios, que es infinitamente, es la verdad misma, la verdad infinita.